¿Qué tal, alumnas? El día de hoy vamos a hablar de algunas habilidades, cómo expresar una habilidad o el poder realizar algo. Esto lo vamos a hacer a través de la partícula can o can't. Estas partículas son utilizadas para que nosotros expresemos, como se los acabo de comentar, alguna habilidad o alguna posibilidad. También se emplean cuando solicitamos algún permiso. Generalmente, como por ejemplo, ¿puedo ir al baño? ¿Puedo ir a la fiesta? Entonces, en esos momentos es cuando nosotros empleamos la partícula can. ¿Y cómo se usa? El uso de esta lo explicaremos primero en un presente simple para entenderlo de forma más cotidiana. Es muy simple, lo único que vamos a hacer va a ser emplear la partícula can seguida del verbo. Tiene una ventaja. El verbo se utiliza en su forma simple. Bueno, en inglés es muy conocido como la base de la forma del verbo. Es decir, el verbo no va a cambiar. Su estructura se va a manejar exactamente igual para cualquier persona. Por ejemplo, si nosotros hacemos un recordatorio del presente, en las terceras personas es necesario agregarle una S al verbo. En este no es necesario, todo se maneja exactamente igual independientemente de la persona con lo que nosotros trabajemos. Y vamos a observarlo en las siguientes oraciones. Por ejemplo, si yo lo manejo en forma positiva y yo estoy hablando de un verbo, entonces si lo manejo en singular, yo voy a decir I can speak English. Pero lo mismo va a suceder si yo lo manejo en he. O va a pasar exactamente lo mismo si nosotros lo manejamos con alguna persona en plural. Si observan, su manejo es muy simple, porque la estructura del verbo can no cambia, siempre va a ser exactamente la misma. Lo acabamos de ver en en una oración positiva. Si yo hago una oración negativa, obviamente que agregamos la partícula not, y entonces quedaría, si contraigo, esto recordemos que es exactamente igual al decir es exactamente lo mismo. Entonces nosotros ocupamos nuestra contracción. I can't. Y tenemos exactamente la misma forma de conjugación para cualquier persona. He can't speak French. Y de la misma manera lo podemos utilizar para los plurales. We can't speak French. Corrijo aquí mi pequeño error de dedo. Esta se omite. Entonces, es así como nosotros utilizamos esta partícula para expresar una habilidad o para expresar algún permiso. Es muy utilizado en nuestro idioma. Y si nosotros queremos hacer preguntas, aquí lo importante es que recordemos que nuestra contracción can't es igual a cannot. Es exactamente nuestra misma contracción. ¿Y cómo hacemos una pregunta? Funciona de la misma manera en como lo habíamos mencionado en ocasiones anteriores. Lo que vamos a hacer es que vamos a cambiar, cuando queramos hacer una pregunta, lo que vamos a hacer es un cambio. La partícula can se pasa al inicio, la partícula we se pasa posteriormente. Y entonces, en esa manera estamos creando una pregunta con la respectiva interrogación. Así de fácil se maneja esta partícula, pero llevémonos esta información a la práctica. ¿Y cómo funcionaría? Bueno, volvamos a referir que el can significa
sí. ¿Estamos? Entonces, si can significa sí, si yo me refiero a mí, yo puedo decir I can run. Si yo me refiero a it, por ejemplo, un ave, entonces yo también lo puedo expresar. Y si yo me refiero, por ejemplo, me vuelvo a utilizar la partícula it, pero en este caso me refiero a un pescado, entonces vamos a decir que a fish can swim. Y si observan, siempre vamos a estar expresando puede, puede, puede. Yo puedo correr, un pájaro puede volar, un pescado puede nadar. Ahora, trabajémoslo en la forma negativa. Si nosotros nos referimos en una forma negativa, entonces recuerden que vamos a utilizar el can't y va a representar un no. ¿Estamos de acuerdo? Si me refiero a mí, a yo, entonces lo vamos a expresar como I can't fly. No puedo volar. Pero también lo puedo expresar con una... ¿qué les gusta? Con una tortuga. A turtle can't run. Y lo mismo podemos expresar si nosotros habláramos a cat can't swim. Y si ustedes observan, con esta partícula tan sencilla nosotros estamos expresando una habilidad, una posibilidad o bien un permiso. Así es el uso de la partícula can. Simplemente vamos a colocar a la persona, va a ir seguida de la partícula can. Continuamos con nuestro verbo en su forma simple y cerramos con nuestro complemento. Y de esta manera estamos estructurando posibilidades, permisos o habilidades que seamos capaces de realizar. Deseo que les haya quedado muy claro. Agradezco su atención.